al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Vamos a conversar esta mañana con la doctora Angélica Porras. Ella es jurista, académica, ex vocal del Consejo Nacional de Participación, Consejo de la Judicatura, ¿no? Así se llama, Consejo Nacional de Judicatura, y también es miembro de Acción Jurídica Popular, un colectivo dedicado a la defensa de los derechos humanos y la defensa jurídica. Doctora, gracias por venir, muy amable por estar aquí en GAFA TV. Cuéntenos un tema que ha sido recurrente y que por más que han intentado sectores, no ha podido ser tapado o encubierto. Es el caso del plagio académico, supuesto plagio académico al que se le acusa a la señora fiscal Diana Salazar. Plagio de tesis de grado para doctora, plagio para un artículo académico publicado en una revista de la Universidad Central y también del folleto, como ustedes lo llaman, del libro que sirvió como base para el concurso para aspirar a la Fiscalía General. Buenos días, doctora Porras. Cuéntenos cómo está ahorita. Hagamos una especie de de mapeo, mejor dicho, para ver cómo está la situación. Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias a su audiencia, a usted por la invitación. Bueno, les contamos, recordarán ustedes que la Universidad Central emitió una resolución dictada por el Consejo Universitario en la que dice que sí hay copia, pero que no le va a llamar plagio, sino que le va a llamar impericia. Hasta ahí quedaron, digamos, las cuestiones del pronunciamiento de la Universidad Central. Entonces, frente a eso, porque además lo que nos entregaron a nosotros fue un documento sin firmas, es decir, que no es válido, jurídicamente, dijeron también el señor Sempertegui, dijo en la televisión que había sido unánime. Entonces nosotros pedimos información, le dijimos que nos entregue el audio de la reunión que tuvo con los que votaron con esa resolución, que sabemos que fue una reunión que se hizo en Tumbaco, fuera de la sede de la Universidad Central de aquí de Quito, y queríamos saber quiénes habían votado, qué discusiones se habían dado, y esas informaciones, además les pedimos el acta debidamente firmada, obviamente les pedimos el informe inicial, porque recuerden que hubo una comisión de 3 personas inicial que debía entregar un informe. Ese informe nunca se conoció, entonces les pedimos también ese informe. Todos esos documentos les pedimos y no nos entregaron. Entonces, por esa razón, hicimos una acción de acceso a la información pública y un día antes de la audiencia entregaron algunos de sus documentos repitiendo los errores, ¿no? Como por ejemplo que no estén debidamente certificadas, lo cual hace que no sirvan, que no estén firmadas, lo cual le convierte en documentos sin validez, y además nunca entregaron el audio de la reunión, de la sesión del Consejo Universitario. Entonces el juez, viendo todo esto, le ordenó a la Universidad Central que entregue primero los documentos debidamente certificados y segundo el audio. ¿Por qué es importante el audio? Porque fíjese usted que lo que ocurre es que presentan ese primer informe hecho por los 3 funcionarios, por los 3 docentes de la Facultad de Derecho, y ese informe no se aprueba. Entonces nombran una nueva comisión, en ese momento una comisión ad hoc de 7 personas, y en ese momento redactan la resolución que termina saliendo, que es la resolución que dice que sí hay copia, pero que no se puede llamar plagio, sino impericia. Entonces, lo que nosotros queremos saber es qué dice ese primer informe, cuáles fueron las discusiones, porque además consta en el acta, que aunque no tiene firmas, alguna información tiene, que 5 de los profesores no volvieron a la votación. ¿Por qué se fueron? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la discusión? Porque además llama la atención que una resolución de 4 páginas haya demorado una discusión de 9 horas. Y efectivamente, nosotros no lo queremos para guardarlo, aunque la ley es súper clara. Nosotros no necesitamos exponer el motivo por el que necesitamos esa información, porque esa información es pública. Entonces, significa eso que por el hecho de ser pública tenemos derecho a pedirla, nosotros o cualquiera. Doctora, ese pedido que viene mediado por un juez, ¿verdad? Sí. ¿Ha sido ya cumplido o para cuándo se va a cumplir por parte de la universidad?
no ha sido cumplido. El juez les dio 20 días, ya han transcurrido más o menos 10, pero les dio 20 días como plazo máximo. No para que se cumpla dentro de 20 días, sino en ese transcurso, y no ha sido cumplido. Entonces, claro, cuando no se cumple una decisión constitucional, porque esta es una sentencia constitucional, cabe lo que se llama el incumplimiento de sentencia constitucional, que puede acabar en la destitución. Pero más allá de eso, estamos hablando de la universidad central, es decir, el centro del conocimiento universal. Eso significa universidad. Es decir, el centro del debate, el centro de la discusión teórica, el centro de las pruebas científicas. Eso es una universidad. Que una universidad se niegue a entregar información es gravísimo, porque es una señal del estado en que está nuestra universidad. Y más la Universidad Central, que es la más importante o una de las más importantes del país. Doctora, los que nos están escuchando, los que nos están mirando dirán, Acción Jurídica Popular y la doctora Porras, ¿para qué quieren toda esa información? ¿Cómo la van a utilizar? ¿A dónde se quiere llegar? Bueno, en primer lugar es de información pública. ¿Eso qué quiere decir? Que debe estar lista para que cualquier persona acceda a ella, para conocerla, para usarla, para exhibirla, para presentarla, para lo que sea. Entonces, obviamente que significa que no hay restricción en el ingreso. Es como, por ejemplo, usted desea saber cuáles son los datos sobre inflación en el Ecuador. Esos datos están en el INE y todo el mundo tiene acceso. Es igual con esta información, es pública. Es decir, no importa el motivo, pero sin embargo, para tranquilidad de todos los que nos escuchan y también de usted, nosotros no pretendemos utilizarla de manera ilegal, porque si la utilizamos de manera ilegal, tenemos sobre nosotros la sanción penal. ¿Pero qué es el uso ilegal? El uso ilegal de información pública es, por ejemplo, alterarla, por ejemplo, mentir sobre ella. No, nosotros la queremos porque es información pública. ¿La podemos exhibir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es información pública. Lo que no podemos es alterarla. Entonces, exhibir la documentación que nos entreguen, publicar el audio que nos entregue, ¿está permitido por la ley? Sí. ¿Por qué? Porque es público. Lo que hace una entidad pública es público. Debe ser de conocimiento de todos y todas. Y para acceder no hay que pedir permiso a nadie, ¿verdad? Así es. Simplemente ser ciudadano y poder acceder a aquello. Pero la gente también dirá, caramba, Acción Jurídica Popular, la doctora Porras, tiene una fijación, una ojeriza, algo personal contra la señora fiscal. Y prueba de ello, entre comillas, es que ahora la señora fiscal, a través de terceras personas, va a seguir un juicio. Hay una denuncia por odio, por asunto de género y racismo. Cuéntenos cómo está esa cosa. A ver, yo creo que hay que distinguir algunas cosas. No hay nada personal contra la fiscal. Nada, absolutamente nada personal. No estamos juzgándole a ella como persona, ni por ser mujer, ni por ser afrodescendiente. Al contrario, el ser mujer y ser afrodescendiente y ocupar un puesto importante en este país es un orgullo. No solo para las mujeres, sino también para los pueblos olvidados. El problema no es ese, eso más bien es bueno para nuestro país. El problema es que estando en un puesto de poder, sea quien sea, se utilice inadecuadamente el poder. Entonces nosotros lo que estamos cuestionando es el ejercicio de ese poder. Es el ejercicio de, por ejemplo, cuando fue estudiante, de no haber citado, de no haber hecho una tesis como se debía. Eso estamos cuestionando. No le estamos cuestionando a ella como persona, sino su función como fiscal y su función cuando fue estudiante y además el hecho de que esos documentos le sirvieron para llegar a ser fiscal general. A ella y a cualquiera. A ella y a cualquier otra persona. No solamente ella. ¿Por qué? Porque el momento que uno ocupa un cargo de poder, ese momento nuestra vida profesional e incluso la privada se abre al escrutinio público. Es decir, no puede estar encerrada, no porque yo soy poderosa o no porque tengo poder o no porque tengo una autoridad. Evito que cualquiera venga y escudriñe, no en mi vida privada, sino en mi vida como funcionaria. Entonces, esos elementos hay que tomar en cuenta. No tenemos nada en contra de ella. Además, hay una cosa importante. En este momento estamos en una situación de violencia absoluta.
con masacres en la cárcel, con masacres fuera, llenos de corrupción, y están preocupados de lo que dicen nuestras redes sociales. No nos preocupa. Están a la vista de todas nuestras redes sociales para ver si alguna vez hemos emitido algún comentario que pudiera considerarse de odio. Nunca, jamás. Doctora Porras, vamos terminando. ¿Qué le parece que la versión, usted habla de redes sociales, algunos medios de comunicación, algunos opinólogos, que dice que Acción Popular quiere encubrir a cierto sector político, quiere encubrir ciertos actos de corrupción y como quien dice, deshacerse de la señora fiscal? ¿Qué responde usted a eso? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos ninguna capacidad ni política, ni jurídica, ni legal para emprender en una acción de esa naturaleza. O sea, quienes tienen la capacidad para enjuiciar o sancionar a la fiscal general no somos nosotros somos unos simples ciudadanos que utilizamos las herramientas que nos da la Constitución. Quien podría hacerlo sería el Consejo de la Judicatura, que ya se pronunció y dijo que no lo va a hacer, y la Asamblea Nacional con un juicio político. Nosotros no podemos hacer nada. Y ahora, de hecho, la defensa de la fiscal ha sido que queremos dejar en la impunidad. Nosotros no somos jueces. Los jueces son los que deciden o no deciden sobre un caso particular. Pero además, esa persona o cualquier persona que está sometida a un proceso judicial tiene recursos y puede usarlos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos influir en los jueces? En los jueces de la Corte Nacional. No tenemos ninguna influencia. Nosotros nunca hemos llamado a ningún juez. Tampoco le hemos pedido un favor a ningún juez. Entonces, ¿qué influencia podemos tener? ¿Qué nos están diciendo que nosotros podemos llamar a los jueces? A decirle, vea, cambie la sentencia. No, y la muestra está en nuestro proceder, están en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos, en lo que sea, pueden investigarlos. Doctora, por ese lado entonces tendría que estar tranquila la señora fiscal, ¿verdad? O sea, que ustedes no están buscando la destitución. Si es que alguien hace eso, que lo haga a través del asunto constitucional y jurídico que tiene en ese caso la próxima asamblea, en caso de ser la situación. A ver, yo le diría una cosa y con toda claridad. Nosotros no podemos destituirla. Por supuesto que podemos pedir que si ha incumplido sus funciones, la destituyan. Por supuesto que sí. Y ese es precisamente lo que haremos cuando venga la nueva asamblea. Pedir que se revise el cumplimiento de funciones de la fiscal. Eso sí podemos hacerlo. O sea, en el caso INA Papers, del caso Pandora Papers, del caso del gran padrino, el caso de la muerte de Cherres, ¿dónde está la investigación? El caso Gran Danubio, ¿dónde están las investigaciones? Eso es cumplimiento de funciones, no es. Nosotros no podemos destituirla bajo ninguna circunstancia, no tenemos poder. Podemos pedir, por supuesto que podemos pedir, y lo haremos si es que hay una nueva asamblea. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Porras, académica, jurista y ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, hablándonos brevemente sobre el asunto del caso de la señora fiscal Diana Salazar, en este hipotético, en este supuesto caso de plagio de su tesis doctoral en la Universidad Central, de un artículo académico publicado también en una revista de la universidad y también de su libro que le sirvió de base para el concurso para llegar a la fiscalía. Seguiremos hablando de este tema, porque es un tema que vale la pena transparentar, aclarecer, para que todo quede bien. Si no tenemos culpa, no tenemos para qué hacernos líos. Señoras y señores, muchas gracias por la atención. Gracias a la doctora Porras. Hasta la próxima. Al despertar.